¿Cuántas veces te han dicho que estudies para ser alguien en la vida sin decirte que el mundo cambió por completo? El día de hoy les presentamos un video acerca de la educación y sociedad en el siglo XXI, cómo era su entorno y por qué se caracterizaba. La educación y sociedad en el siglo XXI se caracterizaba por mantener unas normas rígidas dentro y fuera del aula y en la sociedad. El docente era la máxima autoridad y la única forma de llevar el aprendizaje hacia el estudiante, o quizás el estudiante también buscar información acerca de un libro porque era la única fuente. También buscaba desarrollarse en diferentes formas, a través de sus costumbres o quizás de sus tradiciones. Para hoy en día eso se está perdiendo un poco. ¿Por qué? Porque la tecnología está evolucionando cada día más. Más antes, por ejemplo, una persona se aprendía a elaborar un documento o quizás un acta, y con eso vivía 30, 40 años. Hoy en día una persona quizás en todo ese tiempo puede llegar a tener 5, 6, 7 carreras. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno más competitivo y también donde se busca desarrollar las capacidades intelectuales de cada persona. También, por otro lado, la sociedad o educación en ese entorno se centraba en qué, en que el estudiante lleve el aprendizaje a través de libros o escrito en el cuaderno y los guardaba. Hoy en día la educación se centra mayormente en practicar, ser más experimentativos. ¿Por qué? Porque el estudiante a través de eso aprende más al interactuar con los objetos o quizás con las máquinas digitales de hoy en día. Y así la educación y sociedad en ese entorno surgió, y de aquí a una cantidad de tiempo más nosotros iremos viendo cómo cambia. Hola, buenos días. El día de hoy nos encontramos en el Colegio Miguel Grau de la institución educativa La Florida. Somos los estudiantes del Instituto Pedagógico Superior del Valle Saña. Y el día de hoy nos encontramos con la maestra Sandra Díaz Burga para plantearle las siguientes preguntas acerca del tema educación y sociedad en el siglo XXI. A continuación, mi primera pregunta: ¿de qué manera se realizaba la educación en ese entorno y cómo era la vivencia en las aulas? Adelante, profesora. Bien, cuando hablamos nosotros del siglo XXI, en un inicio de este siglo todavía estábamos en un enfoque tradicional, ¿no? En un enfoque en donde de repente el eje principal de la educación era el docente. Conforme ha ido avanzando ya los años, hoy en día estamos hablando de un enfoque por competencias, en donde el centro viene a ser el estudiante y nos reflejamos pues en una evaluación formativa, en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Es una educación que se enfoca un poco más, ¿no?, en el soporte socioemocional del estudiante. Ya hoy por hoy, de acuerdo a nuestra sociedad, nos enfocamos más en ellos. Y la vivencia en el aula es eso. El docente es el mediador y el eje central viene a ser el estudiante. A continuación, ¿cómo debe recordarse la educación y sociedad en el siglo XXI y de qué manera reflejarla hoy en la actualidad? Bien, como te digo, si nosotros vemos a inicios del siglo XXI con un enfoque tradicional, bueno, debemos recordarla hoy en día quizá como un enfoque que tuvo, ¿no?, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Que algunas de ellas también todavía tenemos algunas muy pocas prácticas en el aula, ¿no? Pero la educación
educación de hoy día, pues ya estamos hablando de una era digital, estamos hablando de una educación moderna, ¿no? Y donde encontramos herramientas digitales que facilitan ahora el aprendizaje de nuestros estudiantes. Estamos hablando de una educación centrada mucho más en el estudiante y no solamente en la parte del conocimiento, sino también en sus habilidades, en sus competencias, en su desenvolvimiento de nuestros estudiantes. Me presento ante ustedes, mi nombre es Lucero Vanessa Cruzado Figueroa y siguiendo con la entrevista, mi pregunta ¿es necesario cambiar el paradigma educativo actual y por qué? No hay necesidad de cambiar, sino siempre estar actualizándose, ir actualizando este paradigma, ir actualizando este modelo y enfocarnos en las exigencias que la sociedad nos pone, ¿no? Entonces, de repente, capacitándonos como docentes más en la tecnología, ¿no? En la utilización de las guías, en de repente ya no hacer o centrarnos en una educación cerrada, sino más bien no invitar a la exploración, a la indagación, la investigación que el estudiante pueda realizar. El paradigma se tiene que ir adecuando a las exigencias que la sociedad nos pone. Va. Bien, ¿qué podemos aprender de la diferencia entre el antes y el ahora? La diferencia entre el antes y ahora, como ya bien lo decía, antes un enfoque tradicional, un enfoque más limitado, ¿no? Un aprendizaje limitado, un aprendizaje más autoritario, un aprendizaje en donde era el docente quien brindaba el conocimiento. Pero ahora, ¿no? Estamos hablando de un enfoque por competencias, donde encontramos, pues, un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje autónomo, un aprendizaje colaborativo y una evaluación formativa en donde nos concentramos más en el desarrollo de nuestros estudiantes, desarrollo y formación, ¿no? Cómo es que ellos desarrollan sus habilidades y esas competencias para que eso pueda servirles en la vida, ¿no? Y la formación como buenos futuros ciudadanos que van a llegar a ser. Entonces la diferencia sería esa. Me presento, mi nombre es María Chorrín Morales Celada. Siguiendo con la entrevista, mi pregunta es: ¿qué castigos o formas existían antes y cómo se manejan hasta ahora? Muy bien. En el enfoque tradicional, bueno, había los castigos, lo que nosotros conocíamos como castigos, ¿no? De repente castigar a los estudiantes con una regla, no sé, arrodillarlos de repente en chapitas por la indisciplina que se daba o por llegar tarde, no se les dejaba ingresar, ¿no? Eso eran los castigos. Pero hoy en día no hablamos de castigos, sino hablamos de formas correctivas al estudiante, ¿no? Porque tenemos estas maneras de corregir a los estudiantes de una manera diferente, ya no con violencia física, ¿no? Sino más bien con charlas, con una motivación. Ahora tenemos también la facilidad de comunicarnos con el padre de familia y trabajar juntos, docente, estudiante y padre de familia, ¿no? Vuelvo a repetir, ya no hablamos de castigo, ahora hablamos de medidas correctivas para poder manejar de repente los comportamientos de nuestros estudiantes. Si la IA y la tecnología siguen avanzando dentro de 10 años, ¿qué parte de su curso sería el más inútil y qué parte de su curso sería el más valioso? Muy bien. Si la IA llegara, ¿no? En estos 10 años cambiaría, sería que va a reemplazar de repente al docente, ¿no? Así como hoy en día vemos que de repente existe una Alexa que le dices o que te ponga la canción que tú quieres o que te busque cierta información, de repente también va a haber en un futuro
este reemplazo del docente, una profesora, ¿no? De inteligencia artificial que ahora dicte la clase. Lo más valioso de ser docente, ¿no? Es esa confianza que nosotros podemos tener con el estudiante, esos consejos, esa forma, ¿no? Tan cálida, ese cariño que se tiene entre docente y estudiante. Entonces, yo creo que la IA podría mejorar, ¿no? Mejorar en dar información, mejorar de repente en ciertas cosas, pero, ¿no? Nunca va a reemplazar al docente la forma, el cariño, la forma del trato con los estudiantes, ¿no? La confianza que puede haber y la necesidad de nuestros estudiantes de ser escuchados y atendidos por sus propios docentes. Bien, profesora, continuando con las preguntas, le tengo otra pregunta. ¿De verdad la educación de antes era mejor, como decían nuestros abuelos, o solo era diferente? Bien, es que yo creo de que cada educación tiene lo suyo en su época. Las sociedades eran diferentes cuando de repente nuestros abuelos estudiaban. No era una sociedad no tecnológica o no tan exigente como la que sí tenemos hoy en día, ¿no? Los abuelos de repente ellos tuvieron una educación un poco más autoritaria, ¿no? En lo que hoy en día pues es una educación, como ya les dije, que nos basamos en el bienestar de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, cada educación tuvo lo suyo. No es que una fue mejor y la otra no, sino es que va cambiando conforme la sociedad nos va exigiendo un poco más, ¿no? Entonces, si para nuestros abuelos su educación fue mejor, fue porque hubo quizá más autoridad, ¿no? El docente era el eje principal y era solamente el que propiciaba el aprendizaje, el que daba el conocimiento, pero hoy en día estamos hablando de un aprendizaje autónomo, de un aprendizaje colaborativo, ¿no? Que en donde el docente ya no es la autoridad, sino es el mediador. Y cada sociedad tuvo su educación. Continuando con la entrevista, mi nombre es Giovanna Violeta Chávez Espinosa y la siguiente pregunta es, profesora, antes se estudiaba para ser alguien en la vida y ahora para tener competencias laborales. ¿Cambia el propósito? Yo te puedo decir que el propósito no ha cambiado, ¿no? Porque si ya nosotros hoy en día hablamos de competencias laborales, ya estamos siendo alguien en la vida. Yo creo que solo se ha cambiado esta forma de decirlo, ¿no? Pero el propósito sigue siendo el mismo, porque ser alguien en la vida y tener competencias laborales, estamos siendo ya profesionales, ¿no? En varios ámbitos, universitarios, en instituto e incluso hasta para ser emprendedores hay que tener cierta preparación. Entonces, el propósito se enfoca en lo que nosotros queremos llegar a ser, ¿no? Profesionales y tener aquellas competencias laborales. Bien, profesora, entonces le tengo otra pregunta. La siguiente pregunta es, ¿que siente que hoy existe más confianza o desconfianza entre alumnos o docentes? Claro. Desde mi rol como docente y desde mi experiencia, siento de que hay un poco más de confianza, ¿no? La confianza que se va sembrando entre estudiante y docente, que eso es muy bueno para el desarrollo, ¿no?, de las actividades dentro del aula. No podemos decir, o como es que en muchos casos se dice, mientras más confianza das, de repente el estudiante va perdiendo el respeto. No es así, ¿no? Porque siempre van a haber los acuerdos de convivencia, ¿no?, que tengan que llegar, ¿no?, a verse dentro del aula. La confianza no significa faltar el respeto, ¿no?, o ser irrespetuosos. La confianza significa dar esa seguridad al estudiante para que pueda
desarrollarse como tal, para que pueda desarrollar sus capacidades y sus habilidades y pueda mejorar su aprendizaje. ¿Crees que la calidad educativa ha empeorado o ha mejorado? ¿Por qué? No, es que la calidad educativa ese es nuestro rol como docente, tenemos que mejorarla. Hoy en día tenemos muchas más herramientas, estamos hablando de bibliotecas digitales, estamos hablando, ¿no?, de la inteligencia artificial, que eso van a mejorar. Aquí lo que debemos hacer es explicar al estudiante, ¿no?, a que la manera correcta en cómo utilizar dentro del desarrollo de las actividades en aula, ¿no? Entonces, para mí la educación va mejorando. La calidad educativa depende del desarrollo y del desempeño también del docente, porque nosotros jugamos un rol muy importante en esta educación moderna, ¿no? Entonces, yo pienso que la educación o la calidad educativa va a ir mejorando y va a estar o está mejorando, ¿no? Teniendo un uso responsable de todas estas. Me presento ante ustedes, mi nombre es Vanessa Yamile Fernández Villegas. Culminando con la entrevista, mi pregunta es la siguiente. Después de tantos años, ¿qué cree usted que es lo único que un buen maestro no debe dejar de hacer? Un buen maestro no debe dejar de ser un modelo para su estudiante, ¿no? No debe dejar de ser el mediador entre el estudiante, ¿no? Un buen maestro, seguir el perfil del buen maestro y cumplir con todo lo que sea necesario para poder contribuir en la formación de nuestros futuros ciudadanos, ¿no? Mirando desde nuestra actualidad, creo que los profesores tenemos un rol muy importante y todos los docentes lo sabemos. Por eso es que nosotros somos modelos y no deberíamos dejar de ser, sino al contrario, ¿no? Seguir siendo para ellos la figura más importante dentro y fuera de la institución educativa. Como última pregunta, estimada docente, si pudiera usted traer alguna práctica que ya no se usa hoy en día, ¿cuál sería? Desde mi punto de vista, sería la evaluación cuantitativa, porque si bien hoy día hablamos de una evaluación formativa y tenemos, ¿no?, este tipo, ¿no?, de calificaciones que es cualitativa, con un A, un B, un C, un AD, yo creo que la evaluación, ¿no?, en el modo cuantitativo hace que el estudiante se esfuerce más. Hay muchos estudiantes que no se conforman con un 11 o con un 14, ¿no?, sino es que ellos, viendo en número cuál es su verdadera nota, ellos se van a esforzar un poco más. A lo que, por ejemplo, un estudiante promedio, si bien tiene una A, ¿no?, hay varios que tienen A, pero de repente ellos quieren notar la diferencia. Si yo tengo A, pero ¿a cuánto equivale mi A?, ¿no? ¿Hasta cuánto puedo llegar? Sí, podemos hablar hoy en día de los niveles de logro, pero yo creo que el estudiante se siente un poco más motivado viendo en realidad nota. Y de esa manera ellos se van motivando para poder subir, nada más. Eso es lo que traería, porque como les digo, estamos en un nuevo enfoque y depende de nuestro desempeño en el aula para hacer nuestras actividades mejor cada día para nuestros estudiantes. En conclusión, antes la educación era un pizarrón, tiza y mucha memoria. El profesor hablaba, tú copiabas y el saber estaba encerrado en los libros. Antes te enseñaban a cómo obedecer, ahora buscan enseñarte a cómo pensar. El lápiz no se fue, aprendió a convivir con cada pantalla. La educación era una semilla guardada en los libros, ahora
es un árbol que crece en cada pantalla con raíces en la educación. Estando en el siglo XXI, la educación ha cambiado bastante. Antes tú podías corregir, reñir, hasta pegarle a un niño. Ahora ni puedes ni tocarlo, ni gritarle por último porque te pueden denunciar. Tanto la tecnología y la educación sigue avanzando así, prácticamente la educación en un par de años se va a ir a la basura.